tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Marizalde, soy médico de profesión. Hoy celebramos el Día Mundial del Riñón, un órgano que quizás está olvidado. En el momento que padeces de algún problema de los riñones, ahí vas a decir, es que me ven los riñones, ahí te acuerdas que existen. Hoy queremos sensibilizar este órgano tan noble, este órgano que hace que depuremos todas esas sustancias tóxicas que ingerimos al día y de esa manera nos mantiene limpios. Y si tú revisas todos los lives que venimos haciendo, esta es la primera vez que hablamos del riñón, una patología que estamos encontrando afectada de manera muy frecuente y ha sido el momento oportuno de aparecer por primera vez en un Facebook Live que venimos haciendo ya muchos, por primera vez juntos, un médico, una nutricionista y un psicólogo. Así que les voy a dar la bienvenida. No sé si vamos a presentar uno por uno. Bueno, vamos a ver quién está lista. Ya está lista Yajaira Poza. Buenas noches, Yajaira. Bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches con cada uno de los personas que nos están observando por las distintas redes sociales. Aquí vamos a hablar sobre la enfermedad del riñón. Me pareció un tema súper importante porque cada vez llegan más pacientes con acerca de problemas renales. Entonces, descubrir no solamente desde el punto médico de qué ocurre a través de una enfermedad renal, sino cómo actuar antes, durante y después de la enfermedad. Entonces será un gusto conversar con ustedes, interactuar tanto aquí con medicina y psicología para brindarles una muy buena información acerca de la enfermedad renal. Muy bien, entonces esto va a estar muy bueno. Ahora sí, nos preparamos para recibir al otro invitado de este programa de la noche. Bienvenido, Guillermo Andrés. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Yajaira. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y sí, el día de hoy vamos a hablar del riñón. Y yo en lo general, por lo general me centro más en esos estilos de vida que a ti te van a ayudar a cuidar tu riñón. Que así mismo, pues si tú en tu familia pues hay alguien que tenga algún tipo de insuficiencia renal, pues también aquí te vamos a enseñar a afrontarlo y que te des cuenta cómo cambia la dinámica familiar. Así que tu hijo, tu esposo, tu esposa, que tal vez estás atravesando por esta problemática, aquí te vamos a ayudar. Muy bien, Andrés, creo que tuviste problemas con tu webcam, se quedó paralizada, solamente estabas con una sonrisa ahí, una sonrisa con Lito. Bueno, en vivo no hay nada igual, en la parte virtual tampoco. Lo acabamos de ver. Entonces, mientras enciende la webcam, Guillermo Andrés, vamos a conversar con Yajaira. No sé si tenemos listo en dos cámaras compartidas, ¿sí? ¿Lo vamos a hacer así? Bueno, vamos a hacer uno a uno. Ya regresó. Bueno, todavía no regresa Guillermo Andrés. Yajaira, cuando hablamos de riñón como nutricionista, ¿qué se te viene a la mente? Sabe, justamente hoy día cuando estaba preparando el tema, no sé por qué, pero me acordé de los jugos verdes. Ya. Porque siempre dicen que los jugos verdes son para desintoxicar el cuerpo. Es lo que se escucha de los jugos verdes. Cuando en realidad los jugos verdes no tienen nada que ver con la desintoxicación del cuerpo. Quien se encarga de desintoxicar el cuerpo son los riñones y el hígado. Esos son los responsables de limpiar el cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo no cuido mi estilo de vida? Porque no solamente tiene que ver la alimentación, sino también con el medio ambiental. ¿Qué pasa si yo no los cuido? Si sigo llevando una mala alimentación, por más que yo me desintoxique con un batido el fin de semana, eso no va a aliviar o va a curar mis riñones que se encuentran él en constante trabajo. Incluso, justamente hoy me encontré con una paciente que la creatinina estaba un poco elevada. Entonces yo dije, aquí sí los puso a dieta todos, le digo. Porque ya es la creatinina, yo le digo, le está mandando un mensaje. O sea, no hay todavía un diagnóstico de enfermedad renal porque eso lo tiene que diagnosticar un nefrólogo. Pero sí le dije, aquí lo que hay que hacer es bajarle la carga a los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones no solamente se encargan de limpiar toxicidad, sino que es todos los minerales que entran al cuerpo, él es el encargado de limpiar, de desintoxicar. Entonces, ese es el trabajo del riñón como una de sus principales funciones. Y de ahí, dentro de o sea, cuando hablamos de las funciones del riñón, o sea, cómo lo cuido,
también tiene que ver mucho el agua. Yo siempre a los pacientes en consulta les pregunto cuántos vasos con agua han consumido hoy. A veces estamos 6 de la tarde, 5 de la tarde, y me dicen solo con la pastilla. Y a veces no es ni un vaso, sino medio vaso. Entonces, eso también es un factor muy fuerte dentro del daño que se le hacen a los riñones día a día. Muy bien. Entonces ahora voy a hacerle la misma pregunta a Andrés. Guillermo Andrés, cuando te hablo de riñón, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Muy bien, Carlos. A mí cuando me mencionas riñón, lo primero que se me viene a la mente es estilos de vida saludables. Entonces aquí estamos para que las personas entiendan que en la cotidianidad hay que empezar a tener hábitos. Yajaira hablaba muy bien del hecho de que aquí ella mencionaba de las rutinas, que deberían alimentarse a tal hora y todo lo que tiene que ver con la nutrición. En la parte de psicología, por lo general se empieza a reforzar que la persona cumpla esos hábitos. Por ejemplo, en este caso yo sería un soporte para la prescripción de alimentación que hace Yajaira en este caso, ¿no? Entonces es importante pues que las personas entiendan que como nosotros somos, como nosotros nos comportamos, así mismo va a estar nuestra salud. Si nosotros somos personas porque no tenemos buenos hábitos, que tenemos problemas conductuales, que incluso tal vez tenemos problemas de ansiedad e inmunodeprimimos nuestro organismo, pues podemos tener afectaciones en algún momento en los riñones. Entonces es necesario que las personas aquí empiecen a tomar conciencia. Aquí en este espacio, por lo general intentamos hablar de prevención. Y aquí a la enfermedad, aquí no le paramos mucha bola. Aquí no creemos en la enfermedad, creemos en la prevención. Ya creemos en las potencialidades de todo ser humano que es capaz de prevenir cualquier enfermedad a través de sus hábitos saludables, a través de sus cambios de conducta. Entonces aquí es necesario que haya un abordaje mancomunado de los profesionales que te van a ayudar a conseguir estos hábitos saludables y vas a proteger tu riñón, tu hígado, tu colon, todo tu sistema orgánico. Entonces es necesario que las personas entiendan que los hábitos son fundamentales para cuidar cualquier organismo, cualquier órgano, y en este caso pues estamos hablando del riñón y qué mejor que intentar infundir a las personas porque hagan prevención, ¿no? A través también de conductas saludables. Muy bien, Guillermo Andrés lo dijo claramente, hábitos saludables. Yajaira, el caso en mención que tú estabas abordando es una paciente que tomó nuestros servicios. Ella le gusta comer mango con sal, naranja con sal. Le gusta comer muchísimo. ¿Tú crees que este sería el origen de un daño renal? Se evalúa diferentes factores, ¿ya? En el caso de esta paciente exclusivamente, ha tenido una infección ha tenido una infección renal y como ha llevado una muy mala alimentación, entonces carga de sodio, carga de proteínas, entonces como es que el riñón ya está ahí colapsado y él sigue dando su mayor esfuerzo, y lo que pasa es que cuando ya, no sé si las personas que nos están escuchando, no sé si habrán escuchado cuando dice, ay, cuando ya duele el riñón es porque ya las cosas ahí sí están complicadas. Pero cuando ya ellos se dan cuenta, a veces ya es un grado de insuficiencia renal crónica y ahí sí ya no hay vuelta atrás. Entonces es muy importante tomarle asunto a estas pequeñas señales para en insuficiencia renal aguda todavía se puede regresar. O sea, se puede recomponer el riñón, pero en crónica ya no. Muy bien. Ay, ¿Algo ibas a decir? Sí, que ejemplo en la paciente, hoy día conversamos creo que todo el día porque se hizo atender toda la familia y sí habían diferentes hábitos y cada uno tenía algo diferente, entonces sí hay que hacer conciencia de la mala alimentación que lleva. Ella me decía, pero es que nosotros no conocemos, entonces en buena hora que llegamos como servicio y se trató de llenar en todo lo que es educación alimentaria y ahí quedaron como que calmados y también aprenden, o sea, cómo mismo organizar las comidas. Precisamente ese es uno de los objetivos de estos programas, sacarle el máximo provecho para de esta manera cuidar tu salud. Pero si ya en un momento no pudiste cuidar tu salud, llegaste tarde aquí a estos profesionales, comienzan a presentarse muchas patologías. Una de ellas es la hipertensión arterial. Yo antes veía bastantes pacientes diabéticos que terminaban en diálisis, pero en la actualidad estoy viendo bastantes pacientes hipertensos. Estos pacientes hipertensos piensan que solamente tomando la pastilla
día a día yendo a la farmacia, eso es suficiente. Entonces yo siempre le digo, pero señora, señor, si usted es una persona hipertensa, usted creyera que solamente es la pastilla, yo creo que no deberíamos existir los médicos. No debería haber razón de haber estudiado tantos años un profesional solamente por recetarle una pastilla. La idea es de que usted venga mes a mes, se haga un control. Una vez encontré un paciente que no se había hecho control casi un año porque solamente retiraba la pastilla y él ya estaba feliz y contento porque le daban la pastilla. En el momento que le hicimos un examen, una valoración completa, le hicimos un examen, nos dimos cuenta que sus riñones estaban fundidos. Nosotros tenemos parámetros para valorar la parte de laboratorio, la urea y la creatinina. La creatinina estaba en 2.4. Este paciente le mejoramos sus hábitos, mejoramos su alimentación, lo bajamos de peso y de esa manera y le regulamos la presión porque la pastilla no estaba haciendo su efecto. Este paciente mejoró. Andrés, me he encontrado con pacientes que no aceptan el problema de salud. No aceptan que tienen una hipertensión arterial, no aceptan que tienen una diabetes. Estoy hablando del origen de lo que más nos topamos nosotros como profesionales de la salud. No aceptan esta enfermedad. ¿Qué le puedes decir a ellos para que no lleguen a una enfermedad renal crónica? O sea, terminen en diálisis. Ya, perfecto, mi estimado Carlos. Te comento que cuando tú recibes la noticia de una enfermedad crónica, automáticamente el ser humano se está sometiendo a un proceso de duelo. Ya en este proceso de duelo pues tiene 5 etapas, ¿no? En primer lugar está la negación, que es tan característica pues de toda noticia negativa, es tan característica de toda pérdida. Entonces aquí tenemos en esta etapa que los pacientes empiezan, no quieren aceptar por nada del mundo lo que les está sucediendo. ¿Y qué tan contraproducente es que están perdiendo tiempo? Yo siempre digo que, y vuelvo y reitero, ¿no?, lo que se mencionaba aquí. Aquí se habla de prevención. Yo en algún momento, por ejemplo, tuve los triglicéridos elevados y yo me asusté. Yo dije, chuta, ¿cómo puede ser tan joven y ya con achaques? He pasado también un proceso médico en el que he estado también bastante afectado y al principio a todo ser humano le da miedo. El miedo es una respuesta natural del ser humano, del ser humano. Aquí lo que se intenta es que las personas entiendan que es normal y que hay que movilizarse cuando recibimos este tipo de noticias, porque si no estamos perdiendo tiempo valioso. Luego, después de la negación, viene la ira, que es una manifestación también del miedo. Ya en este sentido, el paciente experimenta el por qué me está sucediendo esto, por qué a mí. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy joven, ¿por qué me está sucediendo esto? No debería estarme sucediendo. ¿Ya? Y entonces esto es algo que experimentan muchos pacientes que reciben la noticia de una enfermedad crónica. Y es ahí donde entra el profesional para poder orientar y direccionar a no perder el tiempo. Realmente los procesos terapéuticos a nivel psicológico emocional se deberían empezar desde el momento en el cual el paciente es diagnosticado de algún tipo de enfermedad, porque es la única manera en la que cumplan el tratamiento como debe de ser, tengan la contención en los momentos más oportunos. Luego de la ira, Carlos, viene la negociación, que es cuando el paciente como que quiere aceptar, pero no quiere aceptar. Quiere aceptar, pero no quiere aceptar. O sea, ya entiende que está enfermo, ya entiende que tiene insuficiencia renal, pero así mismo dice, chuta madre, ¿será que voy a, bueno, tal vez voy a empezar a hacer el tratamiento? Chuta, pero ¿por qué a mí? Aún siguen renegando, pero ya lo empiezan a aceptar un poco más. Luego viene una cuarta etapa, Carlos, que es la depresión, que es cuando entiendes que estás enfermo y que no hay vuelta atrás. Ya, lo importante de estos procesos y la inclusión de la salud mental dentro de estos procesos es que no se pierda tiempo, que se preserve la calidad de vida del paciente. Luego de la depresión ya viene la aceptación y es cuando el paciente inminentemente pues tiene que tomar tal vez las diálisis o tiene que someterse a su proceso de terapéutico a nivel orgánico del riñón. Entonces es necesario que los pacientes hagan conciencia de esto. Cuando recibimos una noticia catastrófica en el sentido de que tenemos una enfermedad crónica, es necesario que identifiquen cada una de las etapas y en primera instancia que ustedes las identifiquen, acudan a los profesionales indicados que somos quienes los vamos a direccionar en todo su proceso de recuperación. Entonces, eso es básicamente lo que yo me he encontrado, Carlos, en terapia. Me he encontrado cuando se trabaja con este tipo de pacientes.
Muy bien, gracias Guillermo Andrés. Ahora, Yajaira, ya hablamos de los hábitos saludables, qué es lo que está detectando el psicólogo. ¿Qué haces tú como nutricionista? Pero quiero que me lo hagas en dos escenarios, eh, antes y el después. En un paciente hipertenso y diabético y luego en un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, para que la gente vea esta dualidad, por qué debe incorporar antes, durante y después. Yajaira. Muy buena su pregunta, porque yo siempre les digo a los pacientes, cuando tienen diabetes o tienen hipertensión, que son primas hermanas, les digo las enfermedades. Y por sí, si da diabetes, jala hipertensión. Y si da hipertensión, jala diabetes. Y esas dos jalan a enfermedad renal. Por eso que tenemos muchas personas con enfermedad renal que son diabéticas y son hipertensas. Entonces, llega el paciente a consulta, lo que se hace es una historia clínica para ver todos los antecedentes y para ver la raíz de dónde mismo viene la enfermedad. O sea, conocer cuáles fueron los factores de riesgo que conllevaron a la enfermedad. Y ejemplo, pongámosle que era un paciente diabético que nunca se había hecho control con un nutricionista, siempre ha llevado las dietas de internet. Se ha restringido algunos alimentos, pero no era 50% hacía caso, 50% no hacía caso. Entonces, dice él, como dice Andrés, o sea, entra como en la parte de la negación y dice, no entiendo por qué me llega a suceder esto si yo me cuidaba. Entonces, cuando ya yo les hago ver cuáles fueron los factores de riesgo, quiénes provocaron esa enfermedad y si se puede salir o no, porque como le digo, bueno, en el caso de diabetes sí está ahí como que complicaciones a largo plazo en la enfermedad renal, pero se la puede evitar, ¿ya? Y ahí lo que hacemos en primera instancia es corregir hábitos alimentarios. Se le va enseñando los grupos de alimentos y depende de qué etapa de la enfermedad renal se encuentre, se lo trabaja. Por ejemplo, es un enfermo con insuficiencia renal aguda. Entonces lo que se hace es bajarle las proteínas, bajarle a los minerales, como le decían antes, el caso de los jugos verdes, porque leen en internet que el jugo verde tiene sus beneficios, que desintoxica, que arregla un poco de cosas dentro del cuerpo, se complican más, porque los jugos verdes son una carga de minerales. Entonces, esa carga de minerales le están dando trabajo, más trabajo al riñón y lo que más carga, más se va a dañar el riñón. Entonces, les comienzo así a ir quitando cosas que estaban complicando la situación de la enfermedad renal. Vamos a la hidratación, no toman agua, no tienen cuidado. A veces también está el factor de los fármacos, se automedican. O sea, el médico ni sabe que el médico le prescribe 2 fármacos y ellos, porque les dolía la cabeza, porque les dolía la barriga, o sea, se automedican y la carga de fármacos también los conlleva a complicar la enfermedad renal. Entonces, todo eso se averigua. Y por medio de eso se hace la prescripción dietética. Claro que la prescripción dietética va de acuerdo a la situación actual del paciente. Pongámosle que es un paciente con insuficiencia renal aguda, entonces se le señala que tiene que bajar las proteínas y hay ciertos grupos de alimentos que tiene que cuidar. Y yo, ejemplo, a mis pacientes yo les entrego un semáforo, no es el semáforo de los alimentos de los industriales, no. Es otro tipo de semáforo donde les indican no solamente sodio, porque esa es otra, solamente se cuidan de la sal. Cuando el componente de la sal es sodio, y uno de los minerales que el cuerpo se encarga de eliminar es sodio, fósforo y uno más se me olvida. Bueno, ahí mismo me voy a acordar. Ya, son 3 minerales, ya que esos 3 minerales el cuerpo los tiene que eliminar. Entonces, ¿qué se hace en la dieta? Bajar la dosis. O sea, no solamente proteínas, sino bajar la dosis. Ahora, me llega un paciente, pero con hemodiálisis. A ese paciente yo no le puedo dar el 0.6 gramos por kilogramo de peso, o sea, no le puedo bajar las proteínas porque él a través del proceso de hemodiálisis pierde nutrientes. Recordemos que es un proceso donde está la máquina limpiando la sangre de todo, o sea, hace el trabajo de los riñones, limpiar a la sangre. Y por medio de esa limpieza se lleva también proteínas, se lleva minerales, entonces hay que suplementar al paciente, hay que aumentarle la ingesta de proteínas. Entonces, de acuerdo al caso, se va trabajando. Muy bien, entonces estamos viendo lo complejo que se va presentando. Si tú tienes un familiar o
tu esposa, tu esposo tiene hipertensión arterial y no está incluido dentro del tratamiento del el médico, no habla con nutricionista, ni sabe que es una nutricionista, peor aún, desconoce el psicólogo por dónde andará. Yo a veces veo a los psicólogos cómo andan haciendo sus mensajes, todos persuasivos, dice aquí estamos, pero nadie nos toma en cuenta. Pues yo como médico, yo siempre trabajo a la mano con muchos profesionales y yo creo que los ejemplares son el nutricionista, la nutricionista que aquí está presente y el psicólogo son los pilares fundamentales. Pues ya estamos hablando del antes y el después, pero quizás de pronto cuando ya está afectado el tema renal, ya hay una enfermedad renal crónica, ya como que vemos un impacto en la familia. Guillermo Andrés, ¿cómo notas tú este impacto familiar ya cuando ya se está haciendo diálisis, esta persona tiene 1 año, 2 años, a veces ya los dejan solos, van perdiendo propiedades, ya nadie los quiere acompañar, pero de pronto un hijo se carga todo aquello? ¿Qué opinas de este impacto en la familia? Ya, perfecto, Carlos. Te comento que desde la salud mental también se puede hablar de un antes y un después. En primera instancia, pues cuando se intenta prevenir todos estos factores de riesgo que pueden hacer que la persona termine en hemodiálisis, a los pacientes, pues en prevención, que es lo que se hace aquí, se intenta medir niveles de estrés, de ansiedad, tal vez algún síndrome de Burnout en el trabajo, que son factores de riesgo que hacen pues que la persona pues empiece a tener problemas más complejos, ¿no? En este sentido, eso sería el antes. Luego en el después ya viene una gama, un espectro muy enorme de problemáticas añadidas. Y lo primero que se daña, como tú bien dices, Carlos, es el sistema familiar. Recordar que es necesario que se entienda cuál es el rol que juega la familia cuando se intenta afrontar una problemática de este tipo. La dinámica familiar cambia. Recordar que pues estamos acostumbrados, que papá, mamá están en casa, estamos cenando, salimos, nos divertimos. Llega un punto en el que este paciente con insuficiencia renal empieza a ser una carga para la familia, lo empiezan a sentir una carga. En las dinámicas familiares se habla de crisis normativa y crisis paranormativas. Las crisis normativas son todas crisis dentro de la familia que son normales. Por ejemplo, una de ellas menciono a breves rasgos, el nido vacío, que es el momento en el que los hijos parten del hogar, los hijos empiezan a tener independencia. Eso es una crisis normal, le pasa a toda familia. Una crisis paranormativa sería en este caso, pues, la noticia de una enfermedad catastrófica como de la que estamos hablando. Entonces es necesario que la familia entienda cómo cambia la dinámica para así poder trabajar sobre la misma. Es necesario que también se hable de la pareja. Imagínate, tú tienes esposo, esposa, tu pareja empieza a tener una enfermedad catastrófica, el manejo, cómo debería hacérselo. Muchas veces aquí también vienen problemas de autoestima, el hecho de sentirse incapaz, el hecho de sentirse tal vez una carga para la familia, hace que afecte la autoestima y por consiguiente tenemos problemas de depresión, por ejemplo, tenemos problemas de ansiedad, tenemos incluso problemas de no saber afrontar el dolor. Ya tenemos problemas incluso por el hecho de sentirse una carga, de no tener ese compromiso con el tratamiento y empiezan a querer desertar y dicen, bueno, yo me quiero morir, ya no quiero ser una carga más para mi familia. Entonces es necesario porque las familias tomen en consideración la ayuda y los cuidados paliativos que se hacen a los pacientes con insuficiencia renal. Aquí realmente estamos para que tu hijo, tu esposo, tu esposa, que estás atravesando esta difícil complicación médica, entiendas pues que hay que preservar la salud mental también de tu familiar. Y entonces es necesario porque aquí los familiares tomen en consideración adherir al al proceso médico, el soporte emocional que es el de que tanto hablamos aquí en Innovación y Consultoría Médica, doctor Carlos Merizalde. Sí, es Carlos. Bien, Guillermo Andrés, entonces los tienes claramente qué es lo que hace el psicólogo. De pronto, muchas veces antes, eso pasaba antes, cuando yo mandaba a un paciente hipertenso y diabético al psicólogo, decía, pero yo no estoy loco, yo no tengo necesidad. Pero yo me daba cuenta que él no aceptaba el problema, no se comprometía, no tenía la ilusión de cuidar todos sus órganos, incluido el riñón. Y eso iba a ser un problema, porque decía, bueno, ya te lo traemos al paciente mes a mes,
pero veo que el paciente cada vez empeora. No sé si te ha pasado que vas a donde un profesional de la salud y el paciente va empeorando. Precisamente puede ser porque este profesional trabaja solo, no articula otras ramas, así como lo estamos aquí mostrando, y por eso no mejora el paciente. Yajaira, como nutricionista, ¿qué impacto tú has notado en el tema alimenticio, nutricional, cuando el paciente viene solo, pero ya después ya no puede valerse por sí mismo, ya va envejeciendo, ya no es independiente y tiene que la familia involucrarse? ¿Cómo tú logras esta adherencia con la familia? ¿Es fácil o difícil? Bueno, a primera instancia, la familia hace dos comidas, una para el paciente que tiene la enfermedad y otra para la familia en general. Eso es un daño mental que le están haciendo al paciente porque él se siente como excluido. Entonces siempre trato que sea el mismo menú para toda la familia con observaciones dietéticas que van personalizadas de acuerdo al paciente. Por ejemplo, yo tenía una paciente que ella en cambio era el doctor prácticamente, ella no hacía caso y el doctor prácticamente le dijo, si usted no sigue un control con una nutricionista, va a parar a hemodiálisis. Entonces como que ahí recién cogió susto y ahí me buscó. Ya la restricción de acuerdo al diagnóstico médico que me fue enviado, ella los consumos de los minerales, como les estaba conversando, son sodio, potasio y fósforo. Esos tres tienen que bajar. Entonces, ella tenía que ser muy limitado todo eso, pero a ella lo que más le costaba era la sal. Decía, pero ahora tengo que consumir, o sea, ya no puedo consumir nada de sal. Entonces ahí no la jugábamos. Solamente en el caso de las carnes, ahí sí yo le decía, a las carnes no le pongas sal, sino que las condimenta con ajo, con con orégano, con hierbas, ya para que esa le den el sabor, o sea, para que no utilices la sal, porque la sal da sabores a las comidas. No es lo mismo comerse un arroz sin sal que con sal. Entonces, así trabajamos con la paciente y con la familia, porque hasta la familia a veces no colabora, se ponen bravos con la persona que está enferma en vez de apoyar. Entonces, por eso es que es necesario anexar estas disciplinas, por ejemplo, en psicología, para que todos trabajen con toda la familia, porque ahí es donde como que se ve la rivalidad. Pero de ahí los menús yo siempre los preparo para toda la familia, o sea, para que no lo excluyan al enfermo. ¿Ya? Y de ahí a los pacientes se les entrega una guía donde hay un semáforo y ellos son claros, o sea, porque ahí están tanto de esos tres minerales, yo les indico cuáles pueden ahí jugársela. Por ejemplo, el aguacate es alto en potasio y si ellos observan que hay otro alimento alto en potasio, como ejemplo la naranja, entonces yo les digo, tienen que consumir uno de los dos. Ahí entramos en negociación nomás con el paciente, pero aprenden. Bien. Guillermo, ¿escuchaste esto de la familia hace dos dietas? ¿Qué puedes aquí aportar como psicólogo? Hacen una dieta, no, tú eres diabético, para ti te vamos a hacer esto y para nosotros esto de acá. ¿Qué podrías aportar tú a esta familia que está haciendo este manejo ambiguo, ¿no? Tú estás enfermo, yo estoy sano, tú cuídate, yo Ya, no me cuido. perfecto, perfecto, Carlos. Aquí desde la salud mental lo que se trabaja son habilidades para el afrontamiento. Ya en este caso se educa, se psicoeduca a la familia. Es normal y se les explica a las familias porque empiezan a existir tensiones dentro de la dinámica familiar. Empieza el paciente pues a sentirse excluido en el momento, por ejemplo, que se le presenta una dieta distinta a la de los demás. Empieza a sentir incluso que es una carga que está dando sobre trabajo para uno, para otro de los cuidadores. Entonces es necesario empezar a limitar todo este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones también se la limita a nivel de funcionalidad. Por ejemplo, se hacen actividades en casa en las que se excluye a a la persona enferma, cosas que son totalmente contraproducentes, porque como mencionaba hace un momento, tienen un impacto directo en el autoestima del paciente, lo cual hace que luego se inmunodeprima, que el cuadro se pueda hacer más crónico e incluso que caiga en depresión, que sería una patología añadida, ya que nos sabotearía todo el tratamiento, Carlos. Entonces, esa es la importancia de los estilos de afrontamiento, de las habilidades de afrontamiento, de la asesoría que se le da a la parte de la salud mental.
Muy bien, estamos ya llegando a la parte final. Antes de conclusiones, yo quisiera leer los comentarios, gracias a todas las personas que nos comparten la transmisión para llegar a muchas personas, porque entiendo que hay bastante gente complicada con enfermedad renal crónica, se están haciendo diálisis, pero asimismo hay mucha gente que no quiere llegar a esas fases tardías de enfermedades y por eso están viendo este programa. Gracias por los saludos. Aquí hay una pregunta que dice, soy hipertensa y tengo azúcar, me duelen mucho los riñones. Aquí tendrás que consultar con un médico para ver qué es lo que está pasando. Si de pronto hay algo agregado, estaríamos a las órdenes. Gisela dice, disculpe la pregunta, para subir los glóbulos rojos, ¿qué podemos tomar? De pronto, Yajaira. Repítame la pregunta, por favor. Dice, para los glóbulos rojos, ¿qué podemos tomar? Para el dolor de los riñones. No, para los glóbulos rojos, ¿qué podemos tomar? No escucho bien porque está lloviendo. Para los glóbulos rojos, ¿qué podemos tomar? No entiendo la primera parte. ¿Para qué? Para los jugos. Es que solamente entiendo los jugos. Para los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Sí. A ver, depende. Discúlpeme, eso sí, es que está lloviendo y como que no escucho muy bien. A ver, para los glóbulos rojos, primero tenemos que hacer un diagnóstico. El médico le va a mandar a hacer una serie de exámenes y va a revisar cómo están los hematocritos, la hemoglobina. O sea, esto es de acuerdo a lo que se encuentre. No es de la nada que yo voy a venir y aumento los glóbulos rojos. Para que los glóbulos rojos aumenten, necesitan el transporte de hierro y hemoglobina. Por eso se revisa mucho en la parte de la anemia, ¿no? El hierro. Hay como que muchos mitos a través de del hierro y hay muchos jugos que toman para consumir, para aumentar los glóbulos rojos, pero esto tiene que ir mucho más allá, porque aquí quiero llegar. El hierro es un mineral. Para que pueda llegar a la célula a nutrirla, tiene que llevar un transporte y ese transporte está hecho por proteínas, cosa que los jugos no aportan proteínas, ¿ya? Tienen hierro, sí, que es un hierro férrico que lo aportan las plantas, pero no hay proteína, entonces tiene que ser una dieta equilibrada. No solamente puedo hacer no solamente con jugos, sino también que mi alimentación sea de acuerdo, o sea, completa en proteínas. Aquí en proteínas ustedes pueden consumir el grupo de carnes, el grupo de huevo, el grupo de legumbres. Las legumbres, en ese grupo también sabemos tener mucho inconveniente, hay confusión. Pensamos que las legumbres son los vegetales, cuando estos dos son dos grupos diferentes. El grupo de las legumbres son todos los que nacen de vaina y nosotros le decimos granos. Aquí entra la famosísima lenteja. La lenteja sí es uno de las legumbres que tienen mayor aporte de hierro, pero tiene que también ser utilizado. Ahora, si estamos hablando de una persona con enfermedad renal y tiene anemia, ahí hay algunas observaciones que hay que hacer. Por ejemplo, en el caso de las legumbres que ahorita que le estaba recomendando, en el caso de las legumbres hay que hacer un método que se llama método de doble cocción, donde a las legumbres, de remojo y doble cocción, donde a las legumbres hay que remojarlas por alrededor de unas 4 horas si son frescas, y si son secas hay que remojarlas por de 8 a 12 horas. Y de ahí, al momento que yo las pongo a cocinar, al momento que hierva esa agua, botarle, agregarle otra agua caliente. ¿Para qué? ¿Para qué es este asunto? Porque los minerales que yo les estaba nombrando al inicio, como aquí hay presencia de magnesio, de fósforo, hay que eliminarlos porque la persona está con enfermedad renal, entonces hay que eliminarle ciertos minerales, pero el hierro sí se queda. Entonces son estrategias nutricionales que se juegan, y para poder hacer la prescripción dietética hay que conocer la historia clínica de este paciente. Bueno, entonces, Gisela, que hacías esta pregunta, tienes que consultar a la nutricionista y al médico para que de esta manera te pueden dar un mejor soporte, porque muchas veces hay gente que me escribe y dice, doctor, me duele tal cosa, prescríbame, doctor, tal cosa. No sé, Andrés, si también te pasa a ti que te piden consultas por teléfono, por WhatsApp,
pero muchas veces las consultas tienen que ser dirigidas. Pues para ya finalizar, nosotros como Innovación y Consultoría Médica, doctor Carlos Murizales, tenemos un modelo de atención que lo vengo realizando desde el año 2015, un modelo que cada vez más personas se benefician de ingresar a nuestro modelo de salud, porque al paciente lo vemos en todas las dimensiones. Somos un equipo de trabajo que estamos detrás del paciente, conversamos, nos comunicamos, cómo lo viste tú, qué le encontraste, de esta manera lo mejoramos, pero a veces nos encontramos con pacientes que están como indecisos, como que dicen, ¿será que yo me merezco lo mejor? Como que lo dudan, como que lo piensan y a veces vienen tarde, y esas son las situaciones que nos animan a hacer este tipo de programas. Ya Jaira, Andrés, te has encontrado con personas que de pronto saben que necesitan tu servicio, pero como que se echan para atrás. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas? Porque tú formas parte de este modelo de salud, de que lo venimos trabajando y tú ves que hay mucho beneficio. ¿Qué le podrías Claro. decir a aquellas personas Ya, indecisas? en primer lugar, que este modelo ha sido comprobado con estadísticas, ¿no? Y realmente hacemos que la gran mayoría de nuestros pacientes pues sean totalmente funcionales en poco tiempo. Realmente yo veo este modelo de intervención como una solución, como una manera pues de entender la salud de manera integral, como una manera de intentar subsanar todo el tipo de problemáticas y limitar las aristas posibles que hagan que el tratamiento no sea efectivo y eficaz. Esto a nivel psicológico, hay un fenómeno que es la incongruencia. Muchas veces las personas sabemos que estamos enfermas, sabemos que necesitamos los profesionales, pero tenemos miedo, y estos miedos muchas veces son entendidos porque a lo largo del tiempo hemos estado acostumbrados a modelos médicos antiguos en el cual a veces el doctor ni siquiera te toca, te cogía, te preguntaba cómo estabas y te recetaba. Fin, se acabó. ¿Qué pasa? Los pacientes siempre terminan desertando los tratamientos. Y son tratamientos muy largos y las enfermedades se hacen crónicas, ya que son enfermedades pues, que duran mucho tiempo, que perduran en el tiempo. Entonces aquí lo que se intenta es limitar y hacer que el tratamiento sea efectivo. Esto realmente es una inversión para todas las personas que vienen a consultoría médica, doctor Carlos Manizales, y quieren cuidar de su salud. Bien, ese fue el aporte del psicólogo Guillermo Andrés Caballero Milán. Ahora, ya Jairo, no sé si me escuchas perfectamente, ya te pusiste unos audífonos, ahora sí me escuchas bien. Sí, es que está fuerte, por eso ya busqué los que a poderles escuchar mejor. A partir de ahora, A ver, doble cubierta para la casa. ¿Qué les dirías tú a aquellas personas que están indecisas? ¿No? El momento que yo hablo como médico, yo tomo minutos de mi consulta para ofrecerle lo mejor a mis pacientes. Y yo le digo, mira, necesitamos involucrar a esta profesional porque te va a decir esto, esto y esto. Necesitamos involucrar al psicólogo porque necesitamos esto, esto. O sea, yo les digo, les ofrezco lo mejor, pero muchas veces entran en dudas porque soy el primer médico que le estoy recomendando este modelo porque ya tienen una historia de muchos médicos y le dicen, no, es que para los riñones hay que ponerle sueritos y hay que hacer esto y hay que hacerlo de acá. Pero el momento que yo les ofrezco algo distinto, como que yo me encuentro en la controversia de que si lo aceptan o no lo aceptan. ¿Qué le podrías decir tú a aquellos pacientes o familiares de pacientes que tienen una enfermedad renal crónica o tienen antes de llegar allá una hipertensión arterial o una diabetes? ¿Qué le podrías decir tú a ellos para que tomen tu servicio como nutricionista? cada persona es un mundo y cada plan es individual. A veces nosotros decimos, no, si fulano se recuperó y con la dieta de él me voy a recuperar. O lo bajo de internet, que eso yo lo he escuchado en las últimas semanas, de que alimentación es más fácil porque lo buscan en internet. Para poder hacerse una prescripción dietética tiene que ser una evaluación nutricional, donde la evaluación no solamente es peso y talla, la evaluación va desde lo antropométrico, que es la composición corporal, porque recordemos que un paciente con enfermedad renal sabe tener retención de líquidos. Una persona que tenga problemas de mala circulación, hay retención de líquidos. Entonces hay que saber cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que tenga este paciente para poderlos tratar. Se ve la evaluación bioquímica, que eso ya es derivado con el médico mismo. La evaluación clínica, hay que ver cuántas enfermedades tiene de planta.
porque a veces no solamente enfermedad renal, a veces tiene hipertensión, tiene diabetes, hace 20 años, hace 10 años, entonces hay que ver cuántos años mismo han estado los malos hábitos para ir corrigiendo. Entonces, no esperen el golpe primero, no esperen el golpe, sino que actúen por control. O sea, personas de 60, 70 años llegan a la consulta y le pregunto, ¿primera vez con nutricionista? ¿Con nutricionista? Sí. Y ellos, es algo nuevo para ellos, cuando yo ya les empiezo a hacer la encuesta dietética, y ellos dicen, o sea, es como ellos se imaginan algo y como que se chocan, o sea, no se lo imaginaban así. Y cuando ya se encuentran con la máquina de bioimpedancia que les mide la cantidad de masa grasa, la masa muscular, también así, es algo nuevo. Entonces, eso es la composición, la valoración en la composición corporal, la valoración dietética, la valoración clínica que se debe de hacer antes de una prescripción dietética. Yo no puedo seguir la misma dieta de mi mamá, así mi mamá haya tenido la misma enfermedad que yo tengo ahora, porque tal vez yo esté haciendo síntomas diferentes. Entonces, por ejemplo, una persona ahorita que me acuerdo del agua, las personas que tienen enfermedad renal y están haciendo edema, se tiene que restringir el consumo de agua y se debe de calcular así minuciosamente qué cantidad va de líquidos para la dieta de él y buscar estrategias nutricionales para que cuando al momento que le dé sed pueda calmar la sed. Entonces, no esperen el golpe, o sea, busquen ayuda profesional. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final. Claramente han hablado lo que opina el nutricionista, el médico, el psicólogo. Una vez escuchaba en una clínica de diálisis, el psicólogo abría los brazos y le daba la charla a todas las personas que estaban en ese momento haciendo la diálisis. Yo le digo, pero Jesús es el que tenía el poder de llegar con toda la gente y de esa manera los tenía y comprendía a la gente. Le digo, pero en una máquina de diálisis, un psicólogo, un nutricionista, hablando de una charla general y le pasaban una dieta para todos, aplicaban lo mismo. Entonces yo le dije, no, la medicina es individualizada, no podemos repetir esto. Entonces yo le indicaba a aquellos familiares que deben de hablar con el nutricionista y decirle que les haga algo aparte. De tanto insistir, en esta unidad de diálisis comenzaron a mejorar y eso es lo que buscamos, ¿no? De que el paciente, el familiar se inmiscuya más, comience a investigar más. De esta manera podemos garantizar una salud adecuada. Las palabras finales, Andrés, ¿te ha gustado esta intervención? Primera vez que hablamos de un tema los tres juntos. Primera vez que hacemos un live, Yajaira, ¿te acuerdas del riñón? Casi no hablábamos. Primera vez que lo hacemos. Hoy, 11 de marzo, es el Día Internacional, Día Mundial del Riñón. Andrés, tus palabras finales. Bueno, Carlos, un gusto, un placer, Yajaira, haber estado compartiendo con ustedes un momento ameno, un momento de difusión de salud, esperando pues que todas las personas que han visto este live pues empiecen a tomar ciertas medidas de prevención, empiecen a tomar ciertas herramientas que les hemos proporcionado aquí y que empiecen a valorar la importancia de todas las disciplinas dentro del tratamiento de las enfermedades crónicas. Conmigo hasta una próxima ocasión. Un placer haberle servido el día de hoy. Muy bien. Gracias, Guillermo Andrés, por haber comparecido esta noche tan importante como es el Día Internacional, Día Mundial del Riñón. Yajaira Bosa Contreras, tus palabras finales. Agradecer por la invitación, doctor. Un gusto nuevamente de conversar acerca de nutrición y especialmente hoy que es el Día Mundial del Riñón. Decirle a todas las personas que nos están observando y que compartan el mensaje que no esperen la enfermedad, vayan a control. A veces, de así, por dinámica nomás, yo les he preguntado a los pacientes, ¿cuándo he ido al médico por control? Ah, no, dice, solo cuando estoy enfermo. Entonces, no, los controles son todos los años y son más de 2 veces en el año. Pero tienen que consultarlo con su profesional de confianza. Incluso a nutrición, los controles son cada 3 meses. Y las personas ya llegan, pero ya complicadas. Entonces, no esperen las complicaciones. Cada persona es un mundo diferente y cada plan nutricional va a ser diferente. Entonces, no esperemos la complicación. Actuemos a tiempo. Así que nos vemos en la próxima también. Muy bien, les agradezco a todas las personas que han estado viendo. Gracias por habernos acompañado de principio a fin de esta programación. Gracias por compartir, por dejar sus mensajes, estar viéndonos permanentemente. Yo creo que se trata de que somos profesionales que tenemos que aportar
ese conocimiento que tengamos, poquito, disminuirlo, hacerlo sencillo, para que de esa manera te lo puedas deglutir de manera rápida y eficaz, y de esta manera te des cuenta de lo que estás perdiendo por no tener un equipo de profesionales a tu cuidado de salud antes, durante y después. Estamos listos para hacerlo. Espero que te haya gustado esta información que te hemos brindado. Mi nombre es Carlos Merizalde Peñafiel. Te envío un abrazo innovador de la salud. Feliz noche.